Hola, mi nombre es Brenda Alba y pues soy estudiante de Mercadotecnia. Estaba haciendo la evaluación del segundo parcial de Fundamentos de Derecho. En primer lugar tenemos la pregunta de cuáles son las fuentes del derecho. Tenemos que son tres, están las fuentes formales, las fuentes históricas y las fuentes materiales. En este caso voy a explicar dos, que son las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes formales van siendo las que dan el origen al derecho, a las leyes, va siendo pieza fundamental, ya que pues aquí los legisladores se basan para poder aplicar estas mismas sin ningún problema o para poder crearlas, ya que pues como se dice es el origen de donde son arraigadas estas leyes. Como ejemplo tenemos lo que es la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En este caso, si nos ponemos en el lado de la costumbre, tenemos pues claramente antes pues se tenían muchas costumbres y estas costumbres se fueron haciendo leyes y pues realmente de un momento a otro fueron siendo obligatorias para la sociedad. Entonces, esto va siendo muy arraigado las fuentes formales a lo que va siendo el origen de las leyes y del derecho y cómo es que pues esta parte se dio y pues cómo es que en estos momentos se pueden crear más leyes o se aplican estas mismas. Tenemos lo que son las históricas y pues como dice la palabra, son en base a la historia, a los tiempos pasados, a los tiempos remotos, todo lo que se ha vivido pues obviamente año con año y entre otras cosas. Aquí tenemos desde el código Hammurabi, los testimonios y los libros, ya que en esto pues obviamente se marca mucho más cómo las leyes han pasado, cómo han evolucionado, entonces pues es muy importante porque pues es la historia de la ley, ¿no? De cómo estas han sido modificadas o entre otras cosas. En la segunda pregunta tenemos que es una norma jurídica, a explicar dos tipos y pues las características. En primer lugar tenemos que pues una norma es una regla que pues solamente le da una autoridad legal. Esto va siendo instituciones legales, ya que pues va siendo más, no es una simple norma como de, ay, no puedes llegar tarde a tu casa, porque pues obviamente no tiene un castigo severo ni es una obligación como tal, pero pues una norma jurídica va siendo una regla que rige el comportamiento humano en la sociedad. Esto quiere decir que pues es obligatorio y pues puede tener consecuencias legales que son graves, o sea, puede llegar a un proceso legal donde pues es un castigo severo y pues va contra de la ley y pues puede ser castigado de una manera más fuerte. Tenemos que dos tipos de estas leyes serían las imperativas, que pues estas obligan a la persona en contra de su voluntad, como lo estábamos hablando, es una obligación, y las dispositivas que pues el individuo puede modificarlas, puede cumplir con ellas, puede eliminarlas sin ningún problema. En cuestión de las imperativas podemos tener lo que son las leyes penales como ejemplo. Después tenemos sus características, tenemos que las normas jurídicas son coercibles, ya que pues van en contra de la voluntad, como ya lo mencioné. Son exteriores porque van del comportamiento del humano en la ciudad, no tiene nada que ver con su pensamiento, sino cómo se va comportando, cómo está, cómo no depende del pensamiento, principalmente. Tenemos bilateral, que es de dos personas, el que lo hace y el que lo obliga a hacerlo. Tenemos que es heterónoma, ya que pues es sometido por un poder ajeno. En tercer lugar, tenemos cuál es la diferencia entre interpretación e integración de las normas jurídicas. Como interpretación, pues como la palabra lo dice, es encontrarle un significado a las normas, ya que pues estas a veces no pueden llegar a ser muy claras. Entonces, en la interpretación se trata de que estas normas queden claras y si hay algún vacío legal se llene de esta manera. Como lo mencionamos mucho en clase, cualquier persona puede interpretar, pero solamente el juez puede aplicarlo. Aquí pues solamente se busca qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Entonces, es tener principalmente la idea clara de lo que es la ley y pues establecen un sentido claramente, por lo mismo de que se busca la claridad. Y pues por lo contrario, bueno, o por otra parte, más bien, tenemos lo que es la integración, como la palabra lo dice, pues integrar es meter, por así decirlo, o sea,
pues sí, más, así como una palabra más sencilla, sería como pues meter una nueva ley. Si sucede una problemática y no hay una ley que pueda regir o pueda castigar ese comportamiento que se hizo mal o ese conflicto que se está generando en la sociedad, pues claramente se puede crear una ley que pues obviamente resuelva este conflicto sin ningún problema. Entonces, esta es la diferencia entre la integración y la interpretación. La integración es pues obviamente integrar algo, crear algo o podría ser modificarlo, y mientras tanto la interpretación pues es cómo se vea la ley y bueno, cómo se vea la norma más que nada, cómo se interpreta y cómo se piensa de esto. Y pues esto sería todo. Gracias.